Buenas tardes a todos. Para mí es un honor poder estar aquí con ustedes en este 36º Congreso Nacional de Pediatría. Agradezco a la Asociación Mexicana de Pediatría y al Comité de Organización la invitación, y sobre todo para hablar de un tema que es extremadamente importante, que es el uso racional de antibióticos. Y para mí facilita mucho las cosas la charla previa que tuvimos hace unos segundos con la doctora Vianney en cuestiones de las resistencias antimicrobianas. Les voy a decir por qué. Porque de repente nosotros cuando oímos hablar acerca de todos estos microorganismos resistentes, los mecanismos de resistencia, la manera de supervivencia de las bacterias, como que le vemos muy lejano a nosotros. Pensamos que son situaciones en donde se presentan únicamente en hospitales, la flora hospitalaria, microorganismos multidrogoresistentes, pero en realidad estos problemas de resistencia antimicrobiana que tenemos no solo son exclusivos de los hospitales de tercer nivel o segundo nivel, sino también son problemas que se presentan frecuentemente en la medicina de consultorio de primer nivel, de médicos de primer contacto. Por lo tanto, nosotros estamos obligados precisamente a ofrecer un manejo antibiótico apropiado para nuestros pacientes, pensando en la salud de ellos y para conservar nuestras resistencias antibacterianas. Les quiero comentar que como antecedentes, pues sí, antibiótico viene del griego anti, contra, bios, vida. Entonces, son sustancias inicialmente naturales, posteriormente semisintéticas y sintéticas, que tienen la capacidad de inhibir el desarrollo y crecimiento bacteriano o inclusive de eliminar las bacterias. Estas sustancias, este tipo de medicamentos de ninguna manera son nuevos. Estos medicamentos pues vienen de la historia remota. En los papiros egipcios, griegos, ya se tenía como parte del tratamiento de enfermedades que se consideran infecciosas, extractos de hojas, de plantas o de raíces. E inclusive en la Edad Media, que uno pensaría únicamente existían las ventosas, todo este tipo de recursos que eran precisamente de la edad oscura de la humanidad, pues también utilizaban este tipo de sustratos donde había algunos beneficios para los pacientes. Sí, en la época moderna, pues tenemos la aparición y el parteaguas de la aparición de la penicilina, ya la luz en el mercado en la década de los 40, y esto le valió al doctor Fleming, así Alexander Fleming, ganarse el premio Nobel de Medicina, junto con otros médicos que también evaluaron e investigaron este tipo de medicamentos. Y entonces los antibióticos son una herramienta extraordinaria donde prácticamente muchos no ponemos en tela de duda su beneficio que tenemos. Pero estamos hablando que los antibióticos son armas de 4 filos. Beneficios indiscutibles: la cura de un paciente en donde antes teníamos una enfermedad incurable. 2, un beneficio para la comunidad porque yo evito la transmisión de diferentes microorganismos. Esto no queda la menor duda. Pero los problemas que ya se han venido mencionando es la situación, y esto lo escribió Fleming desde la década de los 40, en 1945, prácticamente inmediatamente después de que salió en la Segunda Guerra Mundial la penicilina al mercado, los mecanismos tan asombrosos que tenemos con las bacterias para adaptarse a un medio hostil y entonces hacer resistencia antibacteriana. Y entonces ese es un problema muy serio. Pero otro tipo de problema, un cuarto filo que no nos detenemos a pensar, también son los efectos adversos que pueden tener este grupo de medicamentos, los antibióticos, posteriormente. Complicaciones que se ven, si yo manejo un paciente pediátrico con antibióticos, complicaciones que se ven en la adolescencia o en los pacientes adultos. Entonces, ¿qué problema hay? Que precisamente los antibióticos nos van a cambiar la microbiota, y este puede ocasionar una alteración en el manejo de diferentes metabolitos, incluyendo los lípidos, ocasionar un impacto directo en la salud del paciente y luego posteriormente estas secuelas o complicaciones que tenemos más adelante. Y entonces tenemos un arma de 4 filos, que es la estrella ninja que todos ubicamos, pero que este tipo de estrella ninja la manejamos nosotros como médicos. Y nosotros, si bien obviamente siempre tenemos presente hacer el bien a nuestros pacientes, a veces por omisión o por falta de conocimiento, no me pongo a pensar en ciertos efectos adversos que puedo tener con el uso de los antibióticos, y mayor aún el problema
cuando el paciente ni siquiera lo requiere. Entonces, la aparición de la primera beta-lactamasa se describió desde la década de los 40. ¿Por qué? Por estos mecanismos que tienen los microorganismos para buscar estrategias de sobrevivencia. Esto ha llevado la aparición de resistencias antimicrobianas precisamente a que la Organización Mundial de la Salud haga estrategias, como ya se mencionó, precisamente para mantener, uno, lo que es la sensibilidad de las bacterias a los antibióticos que tenemos disponibles, pero dos, también para favorecer a la industria, incentivar a la industria para la creación de nuevos antibióticos. Sin embargo, pues este es un problema muy serio, como vamos a ver más adelante. Y entonces se dieron diferentes bacterias como prioridades. Hay una prioridad crítica que sí son microorganismos asociados a enfermedades hospitalarias, pacientes inmunocomprometidos, Pseudomonas, Acinetobacter, enterobacterias productoras de carbapenemasas, enterobacterias de beta-lactamasa de espectro extendido, o tenemos bacterias de prioridad elevada. Entonces sí, también tenemos el Staphylococcus aureus, tenemos enterococo, pero aquí quiero hacer notar que precisamente ya empezamos a tener la salmonela, que es microorganismo comunitario. Y por último, microorganismos que son de prioridad media, pero que son de quehacer diario de cualquier médico de primer contacto, del médico pediatra en la consulta. ¿Cuáles son estos microorganismos? Neumococo. Y hay un problema muy serio con este microorganismo. Pero además, Haemophilus influenza, tenemos también Shigella, que tienen elevada resistencia a los antibióticos que tenemos actualmente. Y aquí nada les quiero ejemplificar en esta diapositiva, pues sí, el boom de oro que se vivió, sobre todo en la década de los 70s, 80s, a principios de los 90, en donde apareció una cantidad muy importante de antibióticos nuevos. Y entonces la época dorada y lo que se mencionó, pensábamos que no íbamos a tener problemas infecciosos, que íbamos a curar a los pacientes y que era la maravilla del planeta. Sin embargo, si ustedes pueden ver a finales de los 90, principios de este siglo, ya la aparición de nuevos medicamentos se empieza a ver disminuida. Y un problema muy serio. Y esto, como les voy a repetir, es del consumo diario de nosotros. Les pongo a partir de finales de los 90 hasta este año, cuáles son los últimos antibióticos aprobados por la FDA. Ustedes saben que es el órgano regulador de Estados Unidos para la aprobación de medicamentos. Y por default, luego llegan con nosotros a México, se hace una valoración por la COFEPRIS y la mayoría de ellos ingresan al país y los empezamos a utilizar. Pero vuelvo a lo mismo, vean la lista de medicamentos. Uno, la mayoría de los antibióticos tienen un mecanismo de acción muy similar porque pertenecen al mismo grupo de antibióticos. Y dos, tenemos sí una gran cantidad de medicamentos para gram positivos, pero vuelven a ser del mismo grupo. Y tenemos menos antibióticos de nueva línea para el manejo de enfermedades por bacilos gram negativos. Pero no solo esto, y vuelvo a lo mismo, para el médico como nosotros de primer contacto, el consultorio, vean la lista de antibióticos que se pueden administrar vía oral. Yo los invito a hacer memoria en los últimos 5 años, los representantes médicos que nos visitan en nuestros consultorios, cuando han llegado a invitarnos a decir, ¿sabe qué, doctor, doctora? Le traigo esta nueva presentación de antibiótico, pero además es una formulación nueva, una formulación novel que le va a ayudar a tratar esos microorganismos resistentes, esos pacientes que tienen mala evolución de procesos infecciosos. ¿Cuántos hemos escuchado? Lo que nos ofrecen, oiga, doctor, es que mire, la amoxicilina, que usted ya la conoce muy bien, es antibiótico maravilloso, pero le ofrezco una nueva presentación, nombre comercial diferente, para que su paciente no sienta que recibe lo mismo. Digo, si hay alguien que haya escuchado, tenido propaganda médica o lo haya precisamente identificado en la literatura médica, un nuevo antibiótico vía oral efectivo para nuestros pacientes, pues compártamelo también para estar informado, pero ese es el problema. Por ejemplo, aquí les pongo la prazosina, que es un nuevo aminoglucósido que va a tener actividad, bueno, que tiene actividad, mejor dicho, contra bacilos gram negativos. ¿Cuál es el problema? Que este aminoglucósido sí se aplica una vez al día, pero es manejo parenteral. Y obviamente incrementan de forma sustancial los costos de los antibióticos con las nuevas presentaciones. Y entonces en los últimos años hemos tenido un descenso sustancial de nuevos antibióticos que han salido al mercado para el manejo de estos microorganismos multidrogo resistentes
o inclusive pan resistentes, en donde no tengo opciones terapéuticas. Y como ya se mencionó, estamos regresando a una era preantibiótica. Y aquí les comparto datos del 2017 de la Organización Mundial de la Salud, donde se evalúa precisamente cómo está el desarrollo de nuevos antibióticos a nivel mundial. No implica nada, es una región. Y entonces cómo hay algunos antibióticos prioritarios que los alcanzan a observar en azul cielo, en donde esos antibióticos prioritarios son los que están desarrollando para tratar bacterias de alta prioridad. Sin embargo, el problema que tenemos, y esto implica muchos costos, muchos problemas, y por eso la industria está pues un poquito no optimista para desarrollar nuevos antibióticos, es que implican muchos costos, pero los medicamentos que salen a la luz son pocos por los efectos adversos, por complicaciones que hay, porque no tienen el efecto terapéutico deseado. La inversión fue mucha, salen pocos antibióticos a la luz y la patente dura poco tiempo, lo que hace precisamente que no esté incentivada la industria, pierdan el interés. Esto ha llevado también pues, a buscar otro tipo de medicamentos, otro tipo de sustancias u orígenes de antibióticos. Entonces no solo es únicamente raíces, hongos, sino también en la naturaleza. Por ejemplo, el doctor Mansur, con un principio muy interesante, dice, oye, ¿sabes qué? Las cucarachas viven en la suciedad. Deben de tener un factor protector. ¿Por qué? Porque en la suciedad pues, tenemos N cantidad de bacterias, salmonella, shigella, lo que ustedes me digan. Entonces, de sustractos, buscó si había en los órganos de la cucaracha sustancias que fueran bacteriostáticas o bactericidas y encontró que en el sustrato del cerebro, en un extracto del cerebro, precisamente había inhibición del crecimiento bacteriano. Pero no solo esto, también el doctor Marcel Jaspar, un bioquímico del Reino Unido, ha empezado a investigar también sustratos de hormigas y también han intentado buscar sustratos de células en el fondo del mar en la Antártida, tratando de identificar nuevos medicamentos antibióticos que tengan un mecanismo de acción diferente, que sea un nuevo grupo de antibióticos, precisamente para no tener estos problemas de resistencias cruzadas. Pero ¿qué viene entonces? La situación de que como no se ve que vayan a salir muchos antibióticos a futuro, en realidad se estima que en los próximos 10 años no van a salir más de 10 antibióticos nuevos para bacilos gram negativos. Se piensa que nos vamos a quedar muy cortos con la producción de antibióticos y que regresamos a esta era preantibiótica que les comentaba, donde tenemos pacientes con infecciones que identifican muy bien el microorganismo, pero que no tengo manera de tratar este tipo de padecimientos. Entonces hay estrategias que debemos de utilizar para precisamente conservar nuestras resistencias bacterianas y optimizar el uso de antibióticos. O sea, necesitamos utilizar guías de práctica clínica, la higiene de manos, además de optimizar dosis y duración. ¿Qué tan motivo de preocupación es que la Organización Mundial de la Salud en el 2011 dedicó el Día Mundial de la Salud precisamente al tema resistencia antimicrobiana, sin acción hoy y sin cura mañana? También el ITSA, el Infectious Disease Society of America, le ha dedicado en sus congresos temas a este tipo de problemas. Bad bugs, no drugs. Malos bichos, no medicamentos. Entonces, también el año pasado fue la Semana Mundial de Concienciación sobre el Uso de Antibióticos. Esta fue en noviembre, se llevaron varias acciones, yo espero que hayan estado ustedes enterados, para sensibilizarnos precisamente que no es nada más, le voy a dar este antibiótico al paciente por si tiene una infección, sino el problema tan grande al cual nos estamos enfrentando y que el problema no va a ser precisamente en el paciente que yo estoy manejando en ese momento. El problema va a ser para los pacientes que voy a tener posteriormente. Entonces, ¿cuáles son los factores que favorecen que nosotros como médicos no optimicemos y no usemos de forma adecuada los antibióticos? Uno, pues bueno, a veces no tenemos por carga asistencial, porque nos encontramos muy cansados, pero a veces no tenemos la actualización de conocimientos y esto nos lleva a mal uso de los medicamentos. Además, otra situación muy importante es que cuántas veces también llegan los representantes, los compañeros representantes médicos y me dicen, doctora, doctor, este medicamento úselo, levanta muertos. Doctora, doctor, si me maneja algunas recetas, créame que lo voy a invitar a comer o lo voy a llevar al congreso,
porque eso pasa bien frecuente. Y eso, pues de repente nos puede ofrecer un bienestar transitorio, pero estamos generando un problema a nuestros pacientes y en realidad, créanme, a la humanidad, porque tarde o temprano nosotros como médicos también acabamos siendo pacientes. Necesitamos conservar nuestros antibióticos. Y luego también, pues obviamente hay un mercado muy importante en el uso de antibióticos, se nos deja mucho dinero, a veces, como les decía, estamos sobresaturados de trabajo y rápidamente lo que quiero hacer es iniciar mi esquema antibiótico para precisamente el paciente que sigue. Yo tengo muy presente algo que me marcó en mi formación como médico, fue en el internado, que estaba en una unidad de medicina familiar de un seguro social. Y entonces apenas iba entrando el paciente y decía, es que ¿sabe qué, doctor? Tengo malestar y tengo tos. Y entonces el médico de base me decía, no, sí tiene la faringe un poco hiperémica, dale ampicilina. O sea, si yo ponerle un dedo encima. Eso créanme que me marcó, fue una de las cosas que sí me empezaron a hacer el interés por las enfermedades infecciosas y el uso de antibióticos. Y entonces, ¿qué problemas tenemos para nosotros prescribir mal un antibiótico? A veces los prescribimos o los recetamos de más. Otro problema es que no damos las dosis, los intervalos y el tiempo de duración apropiados. Y por último, pues la autoprescripción que tenemos de nuestros pacientes. Tengo la receta previa o el doctor me dio una receta por si había algo más adelante, pues igual empiezo a utilizar este antibiótico, me funcionó muy bien, me sobró una caja. Pero ¿qué datos tenemos de la Organización Mundial de la Salud? La Organización Mundial de la Salud nos dice que el 50% de los medicamentos que se prescriben están prescritos de forma inapropiada y que los pacientes no los toman de forma apropiada o correctamente. Y luego también, algo también muy importante, que muchos de nuestros países no tenemos políticas para el manejo de los antibióticos y que cuando existen estas políticas para el uso de antibióticos, en el sector salud, como podría ser un ejemplo en nuestro país, 40% en el sector salud se manejan apegados a una guía clínica y a nivel privado, solo el 30% de los antibióticos que se prescriben están apegados a una guía clínica, que es un problema bien, pero bien serio. También la Organización Mundial de la Salud que nos menciona, oye, ¿sabes qué? Cuando yo tengo un problema de diarrea, el paciente en menos del 60% de los casos recibe un esquema de rehidratación adecuado. Pero eso sí, ¿por qué no? Más del 40% reciben antibióticos cuando estaba indicado. También infecciones de vía aérea inferior. Del 50 a 70% solamente cuando está indicado el antibiótico recibe el apropiado, pero pacientes con infección de vía aérea superior, más del 60% le prescribimos antibióticos nosotros literalmente como lunetas y que no están indicados, que están mal prescritos. Estados Unidos, guías clínicas, mayor supervisión, capacitación. Ellos determinan que 7 de cada 10 efectos adversos con medicamentos están relacionados con los antibióticos. Es una cantidad bien, pero bien importante. Y que el 50% de los antibióticos en el paciente pediátrico no están bien indicados, que son inapropiados su manejo. Hasta el 30% no se necesitaban. Y el problema es precisamente que en los pacientes pediátricos en los primeros 5 años de vida es el tiempo en el cual este grupo de medicamentos es cuando el paciente está más expuesto, en donde hay una afección muy importante a la microbiota. Miren, en este aspecto literalmente estamos en pañales. Apenas estamos empezando a conocer cuál es el impacto que tiene la microbiota, el microbioma en el ser humano. Entonces, por ejemplo, en Finlandia, en más de 140 niños, evaluaron de 2 a 7 años si recibieron antibióticos, en particular macrólidos. Y estuvieron monitorizándolos en cuestiones de a los 2 años tomaron cultivos de materia fecal y repitieron el cultivo a los 7 años. Evaluaron quién había recibido macrólido y lo que encontraron es que hubo una disminución sustancial de bifidobacterias en esos niños que recibieron antibiótico y que en aquellos pacientes que lo recibieron también incrementaron los bacteroides y otro tipo de bacterias gram negativas, lo que tiene un impacto directo, como ya les mencionaba, en el metabolismo de los ácidos grasos, la acumulación de grasa en el huésped, pero no solo esto, también en la maduración ósea y en el desarrollo inmunológico, la maduración inmunológica de nuestros huéspedes. Entonces, cada vez más tenemos
diferentes publicaciones que los invito a que las busquen. Es muy fácil ahorita con todos los buscadores que tenemos en el internet, en donde precisamente entre Dios y el diablo, el uso de antibióticos, impacto directo en la microbiota y a futuro complicaciones que ya les mencionaba, ese cuarto filo de nuestra estrella ninja, en donde tenemos problemas de obesidad, tenemos trastornos metabólicos también como diabetes mellitus, más asociada con el uso de antibióticos a edades tempranas, y por último también problemas de asma. Entonces, estamos, como les digo, en pañales en la importancia que tiene el microbioma en nosotros y que no tenemos un antibiótico que sea específico para tratar cierta bacteria, sino damos un antibiótico y nos llevamos no solo esa bacteria que quiero tratar, sino también el microbioma. Obviamente no estoy diciendo que dejemos morir a nuestro paciente o que le dé la oportunidad de que esa complicación por estreptococo piógenes se presente tardía de las no supurativas y que haga fiebre reumática. Lo que yo los invito precisamente es evaluar cuándo este grupo de medicamentos está precisamente indicado. Y en nuestro país, pues también hay protocolos en donde se menciona que menos del 80% de los antibióticos que prescribimos en consultorios están bien prescritos, lo que es un problema bien serio. Entonces, antes del 2010, la prescripción de antibióticos en nuestro medio era de los países aquí en México donde se veían más antibióticos y sobre todo solo después de analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, las prescripciones las tenemos por sobrecarga de trabajo, porque estamos con la presión familiar, estamos con la presión de la farmacéutica, estamos con niños que tienen enfermedades de repetición por la contaminación, porque ingresan a guarderías a edades más tempranas y nosotros también de repente estamos cansados. ¿Y cuál es mi comentario como médico? Oye, ¿sabes qué? Quiero prevenir, no quiero tener complicaciones, nunca he tenido problema, el inicio del antibiótico se le quitó la fiebre, señora, déjeme en paz, ahí va el antibiótico. Todo lo hemos hecho, aunque sea una vez, y no me dejan mentir, y si hay alguien que esté libre de culpa, como dicen, que aviente la primera piedra. Entonces, nosotros aquí en México hemos hecho algún intento precisamente para controlar la prescripción de antibióticos. En realidad sí, porque no es posible mejorar sin cambiar. Como ustedes bien lo saben, la COFEPRIS en el 2010 emitió una ley que se publicó en el Diario Oficial en este mismo año, donde se prohibió la prescripción de antibióticos sin una receta médica. Pero les quiero invitar también a que ustedes revisen la guía de la buena práctica sanitaria en farmacias y consultorios del 2017 aquí en el país. ¿Alguien conoce esta guía para las buenas prácticas? Y entonces no solo es que deja la responsabilidad en la farmacia, de ninguna manera. Aquí se menciona que es obligación del clínico, del médico, optimizar el uso de medicamentos para evitar la aparición de resistencias bacterianas, que tenemos que estar capacitados para no prescribir antibióticos sin ton ni son, y que además tenemos que educar a nuestros pacientes. ¿Qué pasó en el 2010? Se vio una disminución sustancial, como alcanza a ver aquí en la positiva, en la venta de antibióticos, y entonces de 61 millones de unidades prescritas, otorgadas a los pacientes, las farmacias vendieron 49 millones, una disminución prácticamente del 20%. Ya para el 2012 la disminución fue menor, pero también hubo un cambio de 8%. Sin embargo, y este dato también lo tenemos que tomar en consideración, pasa esto, disminución de la venta de antibióticos porque no hay recetas, y las farmacias, de tener en el 2010 4,300 farmacias que tenían al lado un consultorio médico, a partir de ahí tenemos un boom de aparición de esas farmacias que tienen consultorio médico, y ustedes saben que ya ni siquiera lo mencionan como consultorio, es asesoría. Damos el medicamento, damos la prescripción. ¿Y qué pasa entonces? Que este consumo de antibióticos nuevamente vuelve a incrementar. Para el 2014 incrementó esta cantidad de farmacias con consultorio en 340%. Para el 2017, el último dato es que hay 16,000 farmacias con consultorio en el país. Y algo muy importante, fíjense, estos son datos de la COFEPRIS. ¿Saben cuántos pacientes ven a diario este tipo de farmacias? Ni se lo imaginan. Yo me fui de espaldas cuando vi la cantidad. Son más de 350,000 pacientes que ven al día. Al mes son más de 9 millones de personas.
Solo a nivel de atención se compara con el Seguro Social a nivel nacional. Entonces es un impacto bien importante porque desafortunadamente, aunque muchos se escudan porque son médicos preparados, porque están certificados, pues sí están encaminados a la prescripción del medicamento y en particular de la farmacia. Y entonces yo siempre que voy a prescribir un antibiótico, pues tengo que pensar en algunas cosas. Primero, mi proceso febril es infeccioso o tiene alguna otra causa. ¿El niño verdaderamente va a tener algún beneficio si yo le doy un antibiótico o el paciente va a tener complicaciones? Mi antibiótico es seguro, es eficaz, es el que debe recibir y tengo que evitar precisamente la exposición innecesaria. Pero esta es la pregunta imprescindible. O sea, ¿realmente mi paciente va a necesitar ese antibiótico? ¿Tiene evidencia clínica y de laboratorio de infección bacteriana? Y quiero hacer hincapié en esto, en el laboratorio. Porque cuántas veces no nos llega el paciente, y miren esto de todos los días, o sea que, doctora, mi hija tiene la orina muy oscura y como que le arde un poco, y entonces inmediatamente tiene infección de vías urinarias, ahí va el antibiótico. Y luego no nos detenemos a preguntar, oye, ¿sabes qué? No consumió esas obleas tan buenas afuera de la iglesia y lo que tiene es coluria precisamente por los corantes que tienen los pacientes. Eso es bien frecuente. O el paciente que tiene un catarro de 5 años y que le damos el antibiótico y tiene un cuadro viral. Entonces, ¿qué preguntas debemos contestar precisamente para decidir el antibiótico? Primero, determinar el posible patógeno. Si yo tengo otitis, pues pienso en neumococo. Si pienso que tiene una diarrea bacteriana, pienso en Salmonella en Shigella. Tengo que más o menos tratar de orientarme el sitio anatómico para poder también escoger mi esquema. Tengo que saber si mi paciente es un paciente inmunocompetente, si es un paciente que va a responder como cualquier otro niño o tiene algún problema que le afecte sus defensas, sus barreras innatas, o que predisponga también para algún microorganismo. La edad del paciente, ejemplo muy clásico, más del 80% de las infecciones por estreptococo piógenes en faringe se presentan precisamente entre los 5 y 12 años de edad. Si tengo un chico que sale de este rango, la posibilidad de que sea una infección bacteriana disminuye de forma sustancial, pero ¿cuántos no hemos dado nosotros antibióticos a ese niño de 1 año y medio, 2 años? Muchos. Y luego también, pues necesitamos tratar de confirmar la enfermedad. Les ponía el ejemplo de infección de vías urinarias. Pues hay que tomar un examen general de orina y un urocultivo de preferencia antes de iniciar el antibiótico. Digo, si me dicen estoy en el hospital, mi paciente tiene sepsis, tiene choque séptico, de ninguna manera voy a esperar el cultivo positivo para iniciar un antibiótico apropiado. Ese paciente le inicio terapia empírica, sobre todo pensando que tal vez no pueda tener un mañana. Y luego también debemos de conocer cuáles son las susceptibilidades de nuestros antibióticos en nuestro medio. O sea, saber cómo están las sensibilidades del neumococo a la penicilina, cefalosporinas, de las bacterias frecuentes. Y también si van a penetrar bien al tejido, compartimento que quiero tratar. Sabes que los macrólidos tienen buena acción sobre el neumococo. Sí, pero ese macrólido me va a penetrar bien al oído medio. Eso me puede llevar a fallas terapéuticas. La gravedad de la infección, como ya comentábamos, y separar el tratamiento empírico del tratamiento definitivo en mi paciente. Eso implica cultivos, técnicas diagnósticas. Algo importante que nos detenemos, que esto nosotros siempre le decimos a nuestros residentes del Instituto Nacional de Pediatría. ¿De qué me sirve que llegue el paciente de urgencia, que yo detecte que tiene un problema infeccioso bacteriano, que le dé un antibiótico, que mi paciente cuando salga va a ser bolita la receta porque no va a tener dinero para comprarlo? Cefixima. Las suspensiones cuestan entre 700 y 1,000 pesos, dependiendo del nombre comercial que me digan. No lo compran. Yo también estoy obligado a tratar de prescribir un medicamento que sepa que lo va a cumplir. Y debemos de apegarnos a políticas de antibióticos que están hechas por un grupo multidisciplinario de personas que no solo incluyen a médicos, sino también debe de incluir a políticos, debe incluir a la población en general. Tenemos que conocer los mapas microbiológicos, cómo están las resistencias, cuáles son las bacterias que tenemos, reunir comités de expertos, también tener los antibióticos disponibles. Y las políticas de uso racional de antibióticos, pues implican varias cosas, como les comentaba, patrones de resistencia, fallas terapéuticas,
patrones de prescripción, que hay algunos protocolos en el país que evalúan que estamos prescribiendo. O también, pues tenemos que implementar las guías terapéuticas, no solo tenerlas en el CENETEC, sino bajarlas y leerlas. Miren, hay muchas de estas guías que tienen fallas, a lo mejor no tienen todo, pero ya cuando menos es un inicio para que todos tengamos una conducta uniforme en el manejo de antibióticos. Y tenemos que involucrar no solo al médico, al personal paramédico, sino también, como les mencionaba, a otros grupos como políticos, la industria, también industria privada, industria del sector salud, precisamente para llevar a cabo un buen manejo de antibióticos. ¿Y cuáles son nuestras conclusiones? El uso apropiado de antibióticos es una responsabilidad de nosotros, no es nada más dar el medicamento, sino tengo que mantener mi sensibilidad para no solo curar al que estoy manejando en ese momento, sino a los que voy a manejar en 5 años, en 10 años, porque créanme que nos vamos a quedar sin antibióticos. Y el recetar antibióticos de ninguna manera es inocuo y puede tener un impacto directo en la salud del paciente. Se favorece en este grupo de pacientes que se colonicen por microorganismos resistentes posterior a la administración de los antibióticos, y esta colonización puede durar hasta 1 año después. Y además, las complicaciones futuras que les mencionaba, como asma, obesidad y diabetes. Y además, bueno, en medida de lo posible, la administración de vacunas, hay que documentar los alcances del problema, involucrar al grupo, a las personas que son necesarias, implementar las guías de práctica clínica, las guías del CENETEC. Eso no queda la menor duda, y nosotros tenemos que estar bien capacitados, tenemos que estar bien estudiados, precisamente para brindarles esta atención de calidad a nuestros pacientes, que ellos son, a los final de cuentas, los que nos debemos. Esta frase siempre se las comparto, me gusta mucho, y no está hecha por un médico. Sabel Todd es un reportero que le gusta precisamente investigar en cuestiones de ciencia de la salud, y en particular de bacterias y de antibióticos. Y entonces él, en una de sus explicaciones, sacó una conclusión muy interesante. Dar a tu cuerpo antibióticos cuando no hay bacterias invasoras es como enviar a tus soldados a una batalla sin enemigos. Entonces, cuando vamos a prescribir antibióticos, tenemos que tener presente que los antibióticos no son ansiolíticos ni para el familiar, y mucho menos para nosotros. Para yo saber que no son ansiolíticos, tengo que estar bien preparado, bien estudiado. Los antibióticos son antibióticos, por favor, por el amor de Dios, no se les olvide, porque luego es una lucha compleja. Y un anónimo, el mejor antibiótico, y créanme, tiene toda la razón del mundo, el mejor antibiótico es el que no se necesita, el que no se prescribe. Yo me quedo a sus órdenes. Muchas gracias por su atención.